Hoy vamos a discutir una forma afuera de lo común pero válida para obtener su Green Card. Se llama Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles o simplemente Inmigrante Juvenil Especial y se abrevia SIJ, S-I-J. Le voy a decir cómo obtener este tipo de visa. Mi nombre es Andrés Mejer, soy un abogado de inmigración. Todas las semanas comparto con ustedes información sobre inmigración en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un cliente informado es un cliente feliz y nosotros amamos a los clientes que son felices. ¿Calificas para ser legal? ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Antes de entrar al tema de SIJ, quiero explicar cómo nuestra firma es diferente a otros. Nosotros seguimos un proceso de 3 pasos cuando nos reunimos con cada cliente potencial. Primero, determinamos si hay algo elegible para ti y hay 9 maneras comunes para conseguirlo. Segundo, queremos ver si hay algo que te descualifica y hay 5 cosas, temas que te pueden descualificar. 3, si encontramos algo que te descualifica, tenemos manera para arreglarlo y hay 3 maneras comunes. Entonces, 9 caminos para estatus legal, 5 cosas que te puede causar perderlo, 3 maneras para arreglarlo. 9, 5, 3 y eso es lo que enfocamos con cada cliente. Hacemos esto porque no quiero aceptar tu dinero si no te puedo ayudar. Probablemente ha escuchado mi historia, pero si no es así, quisiera compartirla porque podría ayudarlo o a comprender por qué es tan importante para mí, la forma en que tratamos a nuestros clientes. Mi familia y yo emigramos a los Estados Unidos en el año 80. Cuando llegamos aquí con visas, encontramos un abogado en Nueva York que nos prometió la residencia y después la ciudadanía. Mis padres le pagaron $5,000 y después de casi 3 años, descubrieron que no hizo absolutamente nada. Nuestra visa expiró, durante un tiempo vivimos sin estatus legal en los Estados Unidos. Esto afectó a mi familia años. Como adulto, trabajé duro para convertirme en ciudadano americano y abogado para ayudar a personas como mi familia. Estoy decidido que mi oficina haga todo lo posible para ayudar a cada persona en la que tenemos el privilegio de servir como si estuviera ayudando a mi propia familia. Ahora tengo una familia grande, hemos ayudado más de 3,821 personas y hemos educado miles y miles de cuáles son sus opciones con entrevistas, con talleres de inmigración y nuestro canal en YouTube. Volvemos al tema sobre los inmigrantes juveniles especiales. Me preguntas cómo se obtiene un Green Card a través de SIJ. Gracias por preguntar, ahora te lo explicaré. Hay condiciones muy específicas que debes cumplir para calificar para el SIJ status. Esto puede ser una opción fantástica para algunos. Hay 3 pasos diferentes y explicaremos cada uno de ellos. Primero, tienes que obtener un orden judicial de un tribunal de menores de edad de que has sido abusado, abandonado o descuidado por lo menos por uno de tus padres y hay otros requisitos. Esta es una situación extraña porque inmigración es una ley federal, pero no hay un tribunal federal encargado de tomar decisiones para los menores de edad. Entonces, la ley de SIJ le otorga a los jueces del estado que le da autoridad a tomar decisiones para los jóvenes que van a aplicar para un beneficio para inmigración. El tipo de tribunal varía de un estado a otro. En Nueva Jersey, la división familiar del Tribunal Superior es la que decide la dependencia o custodia de los menores de edad, según la ley. Cuando tienes ese orden, ahí tienes que aplicar a inmigración con el formulario I-360 para conseguir el SIJ status, el estatus de SIJ. Y cuando ya tienes eso, ya hay una visa corriente, tienes que aplicar para la residencia, para el Green Card, usando el formulario I-485. Primero empezamos con el orden tribunal de menores de edad. Si tienes más de 18 años, pero menos de 21, tienes que tener cuidado. Algunos estados solo tienen autoridad de tomar decisiones para jóvenes menores de 18 años. Tienes que saber la ley del estado donde vives. Si tu estado no lo tiene,
venga a Nueva Jersey, te ayudamos. No hay edades específicas en Nueva Jersey. Ahora, la ley para Sage tiene que ser menos de 21 años, pero hay jóvenes que son mayores de 18 años o mayores de 21 años, están en la universidad y todavía están dependientes en sus padres y por ese motivo la corte todavía tiene jurisdicción. Incluso en Nueva Jersey se ha producido hubo un juicio. Porque, ¿qué es lo que inmigración trató de hacer? Estaba negando peticiones para Sage, diciendo que la corte no tenía jurisdicción a decidir preguntas de custodia de jóvenes que son mayor de 18 pero menor de 21 años. Entonces, lo demandamos, nosotros estábamos parte de eso, teníamos clientes que estaban involucrados en eso, y demandamos a la administración y un juez dijo que inmigración no tiene permiso a decir que la corte no tiene jurisdicción. La corte decidió que sí tiene jurisdicción. Entonces, como dije, en Nueva Jersey, si eres mayor de 18 años pero menor de 21 años, todavía puedes aplicar, pero no en cada estado se puede. Regresando al tribunal, ¿qué son las 5 cosas que el juez tiene que concluir para poder aplicar para Sage? Primero, tiene que ser menor de 21 años. Esto se comprueba por testimonio y se confirma por su acta de nacimiento o su pasaporte. Número 2, que estás soltero. Ahora, si te casaste y ahora eres viudo, o estás divorciado, o el matrimonio fue anulado, tienes que comprobar eso. Todavía puedes aplicar. Cuando apliques tienes que estar soltero, no puedes estar casado. 3, estás dependiente en alguien. Puede ser la corte, puede ser una agencia o puede ser un familiar. Por ejemplo, padre, tío o conocido. No tiene que ser familia. Esto de vuelta se compruebe con testimonio suyo y de la persona que está aplicando para ti. Ahora, esta persona o agencia testificará que ellos atienden tus necesidades. Por ejemplo, tú tienes 14 años y estás estudiando, la persona o agencia que solicita la custodia te testificará que te darán alojamiento y comida. 4. Reunificación con por lo menos con uno de tus padres, no es posible debido a abuso, negligencia o fuiste abandonado. Entonces, hablamos del primero, abandonado. Generalmente es fácil comprobar, el padre no proporciona ninguna de tus necesidades y no se preocupa por ti, ni siquiera se ha puesto en contacto contigo. En algunos estados, la muerte de tu papá o tu mamá puede ser considerado como abandonado porque es parecido al abandonado, ya que te deja en la misma situación sin ayuda. Pero tienes que averiguar cuál es la ley en tu estatus. En Nueva Jersey tuvimos un caso de eso, pero lo que hicimos estábamos hablando que antes que papá falleció ya lo abandonó. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Papá fue diagnosticado con cáncer, murió 6 meses después, él no hizo absolutamente nada, se encerró en su cuarto, no comió, no fue a doctores y falleció. Él abandonó su familia antes que falleció. Entonces, no digas solamente falleció y por eso estoy abandonado, porque no cada estado deja de mostrar eso. Entonces, uno es que fuiste abandonado. Entonces, de vuelta, ahora estamos diciendo que no se puede reunir con uno de tus padres o ambos padres por razones porque te abandonaron o te abusaron, entonces, o te maltrataron. Ahora hablamos de abuso. El abuso puede ser físico o verbal. El abuso físico puede ser más fácil de comprobar a través de testimonio de lo que sufriste. Por ejemplo, tus padres te golpean frecuentemente con un cinturón y con las manos cuando estaba bajo de influencia de alcohol. El abuso físico a menudo se combina con el abuso emocional a través del lenguaje profano o que no fuera propio. El abuso emocional sin abuso físico es un poco más difícil comprobar y más probable va a necesitar un experto, un psicólogo, un terapista, alguien que te va a evaluar y en su opinión profesional va a decir que tú sufriste de lo siguiente y ese sufrimiento fue causado por el maltratamiento de tus padres. La negligencia
es más la inacción de los padres. Por ejemplo, mamá no hizo nada para evitar que el padre te sacaba la cresta todos los días. Mamá sabía y no hizo absolutamente nada. Esto puede ser negligencia. Ten en cuenta que debes demostrar que no puedes reunirte con por lo menos un de los padres, pero necesitas que el juez decida si la reunificación es posible para ambos padres, incluso si uno de tus padres es lo que está solicitando la decisión. Entonces, inmigración va a revisar la decisión del juez. Entonces, tiene que decir, ¿se puede reunificar con mamá? Sí o no. Si no, ¿por qué? ¿Se puede reunificar con papá? Sí o no. Si no, ¿por qué? La por qué es súper importante. Quinto, último requisito. No está en tu mejor interés a regresar a tu país de origen. Esto realmente depende de cada país. La situación en Guatemala va a ser diferente que en Chile, como que en China o en India o en España. Cada país tiene circunstancias distintas. Por lo general debes proporcionar pruebas de las condiciones en tu país de origen y la región donde vivías. Entonces no solo habla de México, habla del estado y la ciudad donde tú viviste. Por ejemplo, hay organizaciones que imprimen informes anuales o bianuales sobre las condiciones en tu país. Por ejemplo, informes nacionales sobre prácticas humanas, el CIA World Factbook, Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch. Esos son reportes que existen y lo hacen casi cada año. Y tienes que comparar el vida que tenías en tu país con las oportunidades que tienes ahora en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Guatemala tenía que trabajar y no podía ir a la escuela. No siempre tenía comida en la mesa todos los días. En los Estados Unidos puedo ir a la escuela y me dan de comer almuerzo cada día en la escuela. Si el juez no llega a estas conclusiones y con los detalles, bueno, es fácil porque no puede seguir al próximo plazo. El próximo plazo es el formulario I-360. Tiene que completar el formulario I-360 en total. Y tiene que tener mucho cuidado porque el formulario también se usa para viudos, para solicitudes de VAWA y inmigrantes especiales como trabajadores religiosos o doctores. Por tanto, hay muchas partes del formulario que no se aplica para ti. Asegúrese de no dejar ninguna pregunta en blanco. Pone NA, no aplicable a cada pregunta. Es ridículo, pero eso es lo que uno tiene que hacer en este clima. Tendrás que incluir pruebas que eres menor de 21 años. Y es absolutamente necesario que presentes la petición antes de cumplir 21 años o no eres elegible. Si estás bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, necesitarás el consentimiento del departamento por escrito. Hasta esta fecha, ninguno de mis clientes ha necesitado esto porque honestamente ninguno de mis clientes está en custodia del departamento. Nuevamente, el departamento le da custodia a los padres, un familiar o alguien, y ese familiar me contrata a mí para ayudarlo. Pero depende de donde tú estás, a lo mejor estás abajo de la custodia del departamento. También agregarás el orden del juez. Entonces, necesitas el formulario I-360, lo tienes que llenar propio, tienes que dar prueba que eres menor de 21 años, como acta de nacimiento o copia de tu pasaporte, y tienes que dar el orden del juez. Asegúrate de que el orden incluya una explicación detallada a por qué el juez llegó a la conclusión. Por ejemplo, la orden no debería decir simplemente Jorge fue abandonado por su padre. Eso no es propio. Debe decir Jorge fue abandonado por su padre a los 5 años porque su padre no ha tenido contacto con Jorge durante los últimos 10 años y no cumple con las necesidades que él necesita. El por qué es muy importante y te ayudará a evitar problemas cuando estás aplicando para el I-360. La I-360 te otorga el estatus de SIJ, pero no es un final en sí mismo. Ser clasificado como inmigrante juvenil especial te permite solicitar para un Green Card, pero todavía tienes que solicitarlo. ¿Cómo se hace? Esto es el tercer plazo, es solicitar el Green Card usando el formulario I-485. Entonces, primero, el orden del juez. Segundo, aplicando a la corte, a inmigración, diciendo por favor reconozca el orden del juez. El momento que eso está aprobado, ahí tú vas a aplicar para el Green Card
o tienen que esperar para que una visa sea corriente. Entonces, una vez que te aprueban tu I-360, tendrás que esperar a que haya una visa disponible para solicitar su Green Card a través del formulario I-485. Si una visa de inmigrante es disponible de inmediato, puedes aplicar por los dos al mismo tiempo. Como sabes, tienes que verificar la categoría de visa de inmigrantes de cuarta preferencia basada del empleo en el boletín de visas que es mantenido por el Departamento de Estado. Entonces, en otros videos he hablado sobre cómo leer el boletín. Es algo mantenido por el Departamento del Estado, y la categoría de preferencia porque hay derechos de familia y peticiones de empleo. Ahora estamos hablando de peticiones de empleo categoría 4, EB4. Te recomiendo que consultes con un abogado de inmigración preparando para determinar cuál es la mejor a aplicar para ambos al mismo tiempo o solo para uno. Tu edad no importa cuando estás tramitando el formulario I-485. Tú ya puedes tener 21, 23, lo que sea. Lo importante es que recibiste el orden antes que cumpliste 21 años y aplicaste para el formulario I-360 antes que cumpliste 21 años. El lugar donde tramites el formulario I-485 depende de si estás en proceso de deportación o no. ¿Te acuerdas de cuando empecé esta conversación y estaba comparando asilo inmigrante especial para los jóvenes? Dije que mira, con mucha frecuencia ahora niños menores de edad se están presentando en la frontera y ahí lo ponen en proceso de deportación y ahí tienen que aplicar para algo. O ya están aquí en los Estados Unidos, no están en proceso de deportación y pueden aplicar a inmigración directo. Entonces, si tú no estás en proceso de deportación, puedes aplicar a inmigración, como decían, te informé, para llenar el formulario I-485. Si estás en un proceso de deportación, después de que se aprueba tu I-360, puedes presentar una moción para terminar el proceso de deportación y devolver el caso a inmigración. Entonces, estás en proceso de deportación, vas a ir delante de un juez de la Corte Superior en Nueva Jersey. Tienes un juicio, te da la decisión. Teniendo eso, aplicas por el formulario I-370 y está aprobado. Ahora, tú vas a pedir que el juez cierre tu caso de deportación y que rebaja o manda tu caso a inmigración para que tomen la decisión para tu Green Card. Si el juez no acepta, si rechaza la moción, pues ahí va a tener juicio adelante del juez para recibir tu residencia abajo del formulario I-485. Cuando tú aplicas para el formulario I-485, te van a dar una cita biométrica para tomar tus huellas digitales y tu fotografía con inmigración. Vas a necesitar un examen médico con formulario I-693. Si es necesario, después que aplicas, inmigración te puede solicitar más información o programar una entrevista con un oficial de inmigración. Depende de jurisdicción local, tendrás una entrevista o inmigración simplemente va a decidir. Si se rechaza tu solicitud para el formulario I-485, no hay apelación. Lo único que puedes hacer es una moción a reabrir o reconsiderar la decisión. También puedes, si te lo niegan o te van a poner en proceso de deportación, entonces puedes renovar tu solicitud adelante del juez. Si te encuentras en esta posición y en alguna manera no tuviste un abogado, tienes que hablar con un abogado de inmigración lo más pronto posible.